Buenas noches y bienvenidas a una nueva sesión de 60 Minutos con. 60 Minutos con es una propuesta que trae Plataforma de Directores Perú para aquellas personas que se encuentran registradas en la plataforma. Nuestro objetivo es reforzar las redes entre directoras y candidatas a directorios, no solamente para identificarnos, sino para acompañarnos en el proceso de asumir y ejercer un liderazgo femenino efectivo en directorios. Y de esta manera lograr la meta aspiracional del 30% al 2030, contando con más mujeres en posiciones directivas. El día de hoy nos acompaña Rosa Asca. Rosa, además de ser una gran amiga, es ingeniera industrial de profesión, egresada de la Universidad de Lima, mi alma mater, y se ha especializado a lo largo de su carrera en finanzas. Rosa además ha liderado importantes organizaciones como la Sociedad Nacional de Industrias, OWIT Perú, CARE Perú, y en la actualidad es vicepresidenta del directorio de Electrocucayali, directora de una compañía familiar Corpol, directora de Grupo Coril, observadora de la Caja Huancayo por parte del BitInvest, directora de L+1, directora de IPAE, y presidenta de la ONG Soluciones Empresariales contra la Pobreza. Hoy día tenemos la oportunidad de aprovechar y de enriquecernos con la experiencia y trayectoria de Rosa como directora de estas organizaciones, varias de las cuales son reguladas, ya sea por la SBS, la SMB o FONAFE, y ella nos va a contar no solamente el reto que tiene de ser directora de compañías reguladas, sino también cómo ha sido su trayectoria para convertirse en líder de importantes organizaciones a través de su carrera. Bienvenida, Rosa, y gracias por acompañarnos. Te doy el pase para que nos puedas contar tu trayectoria, y también, antes de comenzar con Rosa, comentarles que al final de su presentación las invito para que puedan hacer todas las preguntas que quieran hacerle y aprovechar realmente el poder contar con una persona como ella. Adelante, Rosa. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quería comenzar con no es una presentación, es una ayuda a memoria con unas fotos, con unas gráficas que creo que nos ayudan a todos a reflexionar. Y les pongo así dos fotos mías, ¿no? Esa dualidad que tenemos todas las mujeres, ¿no? La ejecutiva, la mujer trabajadora, y la otra, la que a veces nos ponemos de viernes en la tarde hasta el domingo, y que nos encanta divertirnos, somos madres, hijas, esposas. La primera es una foto que me tuvieron que sacar muy profesional y muy maquillada, no soy tan así, eh, para la memoria de Electrocayali, y la otra es de hace 2 semanas en un evento en el Cerro San Cristóbal. Todas las mujeres, en general todos, pero ahora me dirijo a las mujeres, tenemos muchas facetas con las que convivimos todo el tiempo. Y primero quería hablarles de yo como persona, como mujer, como les decía, como madre, hija y esposa. Siguiente. Eh, Estoy efectivamente en 4 directorios independientes, 3 de ellos regulados, y en 4 ONGs. Y tengo una madre, tengo una hija, tengo un esposo, pero también tengo una vida que ha obedecido a toda una decisión de vida, y con la primera palabra a la cual yo me quiero dedicar los primeros minutos, y es al propósito, ¿no? Entonces uno decide, gracias a Dios, siempre hay imponderables a los que uno tiene que resolver, pero uno decide hacia dónde quiere ir. En el camino te van saliendo distintas cosas, y uno decide si estos otros rutas alternas te llevan a ese propósito final. Yo comencé mi vida decidiendo siempre por las matemáticas, me gustan mucho los números, entonces dije voy a ser ingeniero industrial. Y nunca terminé trabajando en una planta, siempre me decanté por las finanzas, entonces ahí comencé mi carrera. Pero sin embargo siempre he dicho que nunca nadie me dice ingeniera. Bueno, ahora sí, en un directorio hay una persona que me dice ingeniera. Pero era muy gracioso porque nadie sabía que era ingeniera, me decían doctora, abogada, porque en las finanzas uno tiene la posibilidad de ver, por ejemplo, muchos contratos. Entonces, mi relación con los abogados, como mi querida Magali, es muy cercana.
Entonces uno con este propósito en la vida se va desarrollando y uno va tejiendo ese tejido, valga la redundancia, que nos va llevando hacia ese objetivo final que tenemos. En mi caso, yo siempre, a los que me conocen hace más de 10 años, dije, yo quiero terminar siendo directora de empresas. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta de dónde se toman las decisiones, tú dices, yo quiero que mi paso por este mundo impacte. Y no quiere decir que, o sea, todos podemos impactar desde el lugar, desde el sitial, desde el rol que hacemos. Sin embargo, muchas veces es mucho más tangible el impacto que tenemos estando en la toma de decisiones, o al menos influenciando directamente en los tomadores de decisión, ¿no? Que pueden ser los dueños en caso de empresas más familiares. Ya les contaré un poco en los directorios más regulados cómo también se puede impactar. Entonces decidí esto, pero sí, los directorios, bueno, y obviamente la independencia en mi caso era una condición muy, o sea, sine qua non, no negociable. O sea, yo tengo que estar en una organización en la que se me permita tener voz, hacer uso de ella según mis criterios y obviamente tener la posibilidad de, ante no estar de acuerdo, tener la independencia de poder salir. Creo que es muy importante esa independencia. Uno ya llega, y normalmente los directorios se asumen a una edad en la que uno ya ha pasado, no solo por experiencias laborales, que ahora voy a hablar un poco de eso, sino también que uno ya debe haber, ojalá, en mi caso no tanto, pero debe haber transitado casi todas esas etapas de la vida. ¿Qué quiere decir? Hablamos el otro día con Magali y en general con otras personas, y ya uno llega a un momento en donde dices, oye, bueno, espero que mi casa ya no tenga hipoteca, que el auto ya esté pagado, y que en muchos casos no es el mío porque comencé tarde, los hijos ya estén caminando solos. O sea, arriba de los 50, digamos, uno esperaría que ya alguna de esas obligaciones no lo sea tanto, ¿no? Entonces eso también te da la posibilidad de la independencia. Y también la posibilidad de entrar a directorios de ONGs donde no son remunerados, pero tú sientes que toda esa experiencia que traes la pones para un propósito mayor, para impactar. En este caso, también quiero hacer un comentario adicional. Muchos de nosotros no tenemos como opción o no se nos ha presentado o no queremos estar en el Estado, es decir, ser funcionarios, porque decimos, no, que uno, pagan mal, o no pagan igual que el sector privado, dos, es mucho riesgo, pero sin embargo sí nos quejamos de que no tenemos buenos funcionarios, que no tenemos gente con capacidades, entonces decimos, oye, pero si nosotros tenemos capacidades, pero no las queremos poner en el Estado, yo ahí hago tal vez una publicidad, un marketing para ser directores de empresas del Estado, directores independientes, porque ahí podemos impactar en la eficiencia de las empresas del Estado a través de nuestro conocimiento sin tener que ser un funcionario de 9 a 5, con todos los riesgos que esto conlleva, o con todos los criterios de ser un funcionario, ¿no? De trabajar para el Estado. Así que siempre que me invitan a hacer algún panel de directores, siempre hago la invocación de que dentro de sus posibilidades, aunque sea le dediquen a una empresa del Estado eso, para que comencemos también a devolver y a llevar estas capacidades y estas experiencias que tenemos en el sector privado o en cualquier otro a la eficiencia de las empresas del Estado. Entonces, como les dije, propósito, un objetivo claro, una ruta trazada, qué necesitaba para llegar a eso y dónde está mi balance como persona, ¿no? Ya en el propósito es estar en directorios independientes para aportar, pero también en directorios de ONG donde pueda llevar una, una mentalidad, una experiencia, unas capacidades de la eficiencia del sector privado a este tipo de organizaciones. Siguiente. Entonces,
¿cuál es en mi caso lo que me tracé como un camino al directorio? Y lo hablo más desde experiencia, más que desde ninguna metodología. Esto lo que les estoy contando es lo que yo comencé a hacer y que creo que a mí me ha funcionado. Cada uno tiene obviamente su forma, sus estilos, pero les cuento un poco. Obviamente sigo con la palabra que para mí es casi un mantra, que es el propósito. Y después dije, bueno, yo soy de esas, como buena ingeniera, vamos a hacer el camino, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Me tengo que preparar. La experiencia que traes uno de los trabajos es súper buena, pero hay que diversificarla. Entonces, primero, educación especializada. Yo en este caso me seguí 2 cursos, uno en el extranjero en Yale y otro acá en uno, no voy a hacer propaganda, pero en una de las escuelas de dirección que hay varias y todas muy buenas, la verdad. Y también seguí otra adicional más pequeña en temas de manejo, de secretariado de directorios, que es un tema muy interesante también porque es un poco, para los que no somos abogados, un poco más del gobierno corporativo y el manejo de agendas y los riesgos que hay y cómo se deben llevar. Después también dije, cuando estaba ya de gerente de finanzas, dije, bueno, tengo que ver otras cosas, o sea, yo no solo tengo que ser financiera. Entonces, también me decanté por ver unos temas más comerciales y me propuse yo dentro de mi organización internacional para hacer stage en otros países y también poder tener la oportunidad de hacer due diligence para compras de nuevas empresas. Entonces, eso me permitió, obviamente, el análisis de las empresas en su totalidad, ¿no? O sea, desde la parte de, el Spanglish me sale mal, porque eran empresas, el road to the market, ¿no? O sea, cómo acercarnos a o cómo estructurar al mercado, a los nuevos clientes, cómo hacer una fusión con 2 empresas que tengan estilos diferentes de comercializar los productos, etcétera. Entonces, también hay que definirse una ruta interna dentro de nuestras organizaciones que nos permitan no solo ser ese especialista. ¿Por qué? Porque los directorios, es bueno tener una especialidad y traer a la mesa de un directorio alguna fortaleza, pero también uno tiene que tener la capacidad de entender todas las dinámicas del directorio, todos los temas, porque no es que solo van a hablar del tema que tú sabes, obviamente se va a ver toda la empresa. Entonces uno tiene que tener la capacidad, no de experto, pero sí de entender. Luego, ¿cómo generas? Y todo el mundo me decía, que ya, yo me preparé todo, pero como toco la puerta, todo el mundo dice, sí, pero no has estado en ningún directorio, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yo les digo, me dediqué a ofrecer, o sea, a ayudar en directorios que yo sé que podía aportar de ONGs o de asociaciones. Por ejemplo, les pongo una que es con la que comencé. La, suena muy, yo sé, suena muy ingenuo, pero a la asociación de la playa. Entonces comencé a estar ahí, a ayudar, a ser la tesorera, a ser la que veía los temas administrativos con el gerente general de la playa. Entonces, oye, el director, o sea, pues, además te da vitrina, que ese es mi cuarto punto, el networking. Después de ahí, también me llamaron a estar en una otra ONG, ANAR, una ONG española que es para ayuda, es una línea anónima para atención de población vulnerable, niños y adolescentes, que tiene su matriz en España. Pero siempre uno tiene que ver en dónde en verdad puede aportar, porque ahí es donde uno comienza no solo a obviamente generar impacto, que es muy importante para uno, pero también a conocer las dinámicas de los directorios, a hacerse conocida, porque ahí en verdad llegas e impactas. Entonces ya comienzas a decir, oye, lo hace bien. En un directorio que puede ser muy chiquito de una ONG, pero tiene una voz eh, conocedora, sabe presentar los problemas, sabe dar opciones. Entonces, los directorios de ONGs, donde además uno se siente muy comprometido y genera un impacto muy positivo, son un buen inicio para los directorios. Ojo con eso,
porque uno entra ahí a servir. Entonces uno tiene que estar muy claro que va a dar uno de tal vez nuestras variables más críticas, que es el tiempo. O sea, uno va a dar su tiempo. Y entonces uno tiene que estar muy consciente de que entrar a directorios de ONGs es entrar a servir. Pero también que uno de ahí está sacando una experiencia muy valiosa para tu propósito, para tu objetivo, que es el ser director. El networking. Obviamente todo lo que he dicho antes genera networking. Una buena escuela de educación te genera una buena red de contactos. La experiencia en directorios ni lo digo, porque muchos de estos directorios de ONGs están conformadas por funcionarios o dueños de empresas de primer nivel, en muchos casos. O también te da la posibilidad de relacionarte con otras organizaciones que son las donantes, las fundaciones, etcétera, las multilaterales que también ayudan a estos fines, ¿no? Entonces, pero el networking es algo que tenemos que hacer de motu propio. No es algo que tenemos que forzarnos en muchos casos a hacer. Yo creo que también tenemos que aprender a presentarnos a los headhunters, a tener un currículum, un CV, que en verdad destaque aquellas áreas en donde sabemos que podemos aportar. Hace poco estuve en una reunión con un headhunter internacional, que de hecho no tiene ni oficina en el Perú, y la pregunta o la frase que él destacaba es, ¿qué traen a la mesa? Entonces tú tienes que saber exactamente cuál es tu oferta de valor. ¿Qué traes a la mesa? ¿En qué te destacas? ¿Qué es tu diferencial? ¿No? Eso hay que estar muy claros a la hora de poder ir y aportar. Porque uno puede saber muchas cosas, pero hay muchas cosas que muchos saben. En qué te diferencias o en qué te quieres diferenciar y en eso ponerle esa tilde, ese énfasis, ¿no? Entonces el networking es algo que no solo sale en el tema social, sino que lo tenemos que buscar tanto en nuestras áreas de educación, en nuestras experiencias, en nuestro quehacer. Siguiente. Ya entrando un poco más en materia, quería hablarle de los directorios regulados. Muchos decimos, ay, qué bacán en el directorio. Si bien hay, obviamente, una responsabilidad solidaria no menor, los directorios de los sectores privados, no todos son tan ligeros y fáciles. Hay muchos que tienen un marco jurídico mucho más rígido establecido, sobre el cual te tienes que regir y, del cual no puedes salirte, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no quisiera estar en el directorio de un banco? Es súper bacán, es una empresa muy grande, pero ojo, está muy hiper regulado por la SBS. Entonces, o por ejemplo, una SAFI o una empresa que mueve fondos públicos, está regulada por la SMB. O las mismas empresas del Estado que yo le decía, que están reguladas por los términos del FONAFE, o sea, finalmente son empresas públicas, son dineros públicos, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy consciente de varias cosas ahí. Que todo tu pasado, todos tus antecedentes tienen que ser transparentes. La información personal va a ser ahora pública. Y primero estoy hablando sobre lo que compete a la persona que quiere acceder a este tipo de directorios. Obviamente tienen una serie de requisitos, van a buscar tus antecedentes, porque obviamente no puedes manejar fondos públicos, y cuando digo públicos no solo son del Estado, o sea, sino públicos de empresas que cotizan en bolsa o de empresas que captan fondos, como puede ser un banco, como puede ser en mi caso una caja municipal. Entonces tienen que ver todos tus antecedentes y tú tienes que cumplir una serie de requisitos. Entonces, estén muy atentas y atentos cuando vayan a ver este tipo, o sea, tengan como objetivo este tipo de organizaciones, este tipo de empresas, para ver si cumplen con todo previamente. Y prepárense para eso, ¿no? O sea, sepan bien cuáles son todos
activos, cuáles son todas sus deudas, si están en Infocor porque no pagaron un celular de 20 soles de hace 3 años, porque a veces pasa que uno canceló el celular, no se dio cuenta y resulta que le habían emitido una factura más, que claro, como tú ya no tenías el celular, la mandaron a Infocor por 45 soles. O sea, todas esas, aunque suenen tontos, hay acá, les he puesto una foto de una declaración jurada, por ejemplo, en FONAFE, que se tiene que hacer todos los años. Y todos los años yo entro al portal de transparencia y tengo que poner todos mis datos, todos mis bienes, todos mis ingresos. Entonces, es algo que uno tiene que saber y decidir que lo va a hacer. Y ojo, cuando digo decidir es decidir si eres casado o casada con tu esposo, porque son los bienes conyugales también los que se van a poner ahí. Entonces, eso en el marco de cómo te afecta a ti pertenecer al directorio de una empresa regulada. Ahora, ¿qué de diferente tienen las empresas reguladas con las empresas en general, por muy grande que sean y no estén reguladas? Ojo, hay temas mandatorios que hay que ver en directorios. Eh, entonces, estos temas mandatorios pueden hacer que las agendas sean mucho más largas, porque les cuento un ejemplo. Por ejemplo, en la caja municipal o en los bancos, el directorio es el que aprueba todas las aperturas de agencias. Entonces, imagínense en una empresa donde hay 200 agencias en el país. Entonces, han tenido que pasar por 200 decisiones de directorio. Entonces, un directorio que en una empresa privada cualquiera, no digo ni familiar, que puede ser hasta más ligera, privada cualquiera, tiene 5 o 6 puntos, acá por lo menos puedes tener fácilmente 15 puntos que son mandatorios y que no los puedes no ver, pero que obviamente se puede pasar, o sea, se debe pasar antes la información para que sea mucho más ágil en el directorio, pero a lo que voy es, una empresa regulada puede tener una agenda de fácil 20 puntos, cosa que no pasa en otro tipo de directorios, ¿no? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo se ven las cosas de estrategia? O sea, a veces lo mandatorio te come el tiempo. Por ejemplo, tenemos una empresa, yo estoy de directorio de una empresa donde hay informes trimestrales e informes anuales de una serie de cosas, como el sistema de lavado de activos y prevención contra el terrorismo y, ¿no? SPLAFT, o tenemos la revisión de la gestión de riesgos trimestrales, o la revisión de las provisiones trimestral, semestral y anual. Entonces lo que hacemos es, hacemos una agenda anual y vemos de una vez todo y vemos qué meses van a estar más descargados, ¿no? Porque sabes que, por ejemplo, un mayo o un junio no es igual que un abril o un julio donde estás revisando todos los trimestrales y los semestrales. Entonces, en esos meses, ponemos las cosas donde sabemos que tenemos que discutir estrategia, que tomar decisiones de gestión, que tenemos que ver temas de eso, de estrategia, de crecimiento. No, dejamos los meses cargados de regulación porque además te agobian, pero para eso tenemos que tener un horizonte de año, para poder balancear todos los temas y ver cuándo ponemos las cosas donde sabemos que hay discusión, donde además buscamos la discusión, buscamos esa diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, hay que hacer una agenda anual, hay que comenzar a ver dónde podemos poner los temas de recursos humanos, de gestión del talento, etcétera, porque en esas vamos a estar con una discusión rica, valiosa, que no podemos ponerle en una agenda de un directorio donde vamos a tener 20 temas mandatorios, todos vamos a terminar agotados y no vamos a poder discutir después de 3 horas temas que son realmente relevantes. Entonces, estos, estos son básicamente los temas en donde yo quería hacer énfasis, ¿no? Son normalmente directorios muy ricos y muy apetecibles, pero hay que saber en qué se mete uno. O sea, hay temas de índole personal que pueden ser un poquito más difíciles o quisquillosas que un directorio de una empresa familiar o una empresa cualquiera que no liste en bolsa. Entonces, uno tiene que saber todas estas cosas para
hacerse su objetivo en la vida y ver en verdad. Pero también les digo, como última invitación, que hay que ponerse en estos directorios, no les digo ni complicados, porque yo creo que no son complicados, sino que a veces no nos los planteamos porque le tenemos una cierta aversión. Yo los entiendo, o sea, a veces uno puede decir, oye, el directorio de Petroperú, qué miedo, tan politizado. Tampoco les digo que vayan al directorio de Petroperú, pero creo que hay muchas empresas del Estado que reciben con los brazos abiertos la experiencia de los ejecutivos del sector privado. Yo solo, y Berta, si me haces el favor de irte una para atrás, uno de mis grandes motivos de orgullo y de satisfacción es la foto en la anterior donde ahí arriba, estoy con el saco rojo, estoy en Atalaya, en la región Ucayali, inaugurando lo que atrás ven es una central de energía solar en una comunidad que llegué por avión a 1 hora de Pucallpa. O sea, avioneta a 1 hora de Pucallpa. Eso es absolutamente nuestros hermanos peruanos, casi casi del fin de la patria al lado de Brasil, que están recibiendo energía saludable, segura, renovable, limpia y sobre todo constante. Y en la otra, donde me ven con mi gorrito, estoy ahí en el río Napo, con mis amigos de la Marina, que son abajo, ayudando a establecer o dándoles una supervisada y viendo la construcción de 2 PIAs más, que son las plataformas de interacción social, para el programa País, que también ayudamos a formar, y ahí le estamos con el comandante general de la Marina, dándoles el avance de la política fluvial amazónica, que desde el CEP hemos ayudado a establecer. Entonces, si bien la de arriba es un directorio independiente, el de abajo es una ONG, pero si se dan cuenta, desde cualquier punto, sea empresa privada, sea empresa pública, sea ONG, con mayor enfoque, se puede impactar positivamente y creo que podemos ayudar mucho al crecimiento del país, que ahora lo necesita más que nunca. Siendo 7:30, creo que con media hora podemos entrar a una conversación rica. Podría seguir contándoles, pero creo que la interacción va a ser mucho más rica. Ay, muchísimas gracias, Rosa. De verdad que me quedo muy con este tema de tu propósito. Creo que el tema de tener claro cuál es tu propósito te ha hecho no tomar ninguna de tus liderazgos como algo menos. Todo se ha sumado, ¿no? Desde tu participación en la directiva del Club de Playa, porque todo suma experiencia y eso denota tu propósito realmente de influir, como dijiste, en los lugares donde toman decisiones, porque quieres mejores entidades, mejor sociedad. Entonces me ha encantado esta propuesta que comentas, definir nuestro propósito para saber por dónde vamos encaminando y coger experiencia para poder llegar después a ser pues, directora de otras compañías. Y también me encantó lo que dijiste, quiero devolver la experiencia de la empresa privada, ¿no? A las empresas del Estado. Y yo creo que ahí un poco conversábamos antes de comenzar la sesión, cómo como líderes nos debemos involucrar realmente en las cosas del Estado, ¿no? El Estado no es ajeno a la parte privada y como líderes, como empresarios, como directivos, tenemos que también preocuparnos porque esas compañías sean mejores compañías y por qué no aportar todo esto que hemos conocido en el sector privado. Entonces, me ha encantado tu experiencia y yo quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Cómo has podido enfrentar estos, qué obstáculos has tenido en verdad? ¿Cuáles han sido tus principales retos en este camino hacia tu formación de directora? ¿No? Tenías clarísimo tu propósito, te formaste académicamente, tuviste muchas experiencias, pero ¿cuáles han sido tus principales obstáculos? Cuéntanos qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar en este camino que lo tenías clarísimo, pero ¿qué has enfrentado? Mira, qué buena pregunta, porque efectivamente existen. Y existen básicamente porque no hemos sabido nosotros, las personas que queremos seguir el camino, no hemos hablado fuerte. Ejemplo, y una vez fui invitada a un curso
que daba el IFC, ¿no? El brazo financiero del Banco Mundial, para mujeres en la ruta al directorio. Y parte de un panel eran, no voy a decir quiénes, eran unos headhunters. Entonces, yo me acerco a uno y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy Rosa Asca, tú me llamaste para eh, una búsqueda por, de FONAFE y nunca más me has llamado, le digo. Bueno, de hecho, conseguí la plaza en FONAFE, que se yo, fue con Headhunter. Y yo le dije, o sea, tú ya me tienes en tu base de datos y sin embargo, no, o sea, no estoy en tu long list. Se quedó helado. Y a la semana o 10 días, me acuerdo que llama a mi oficina y me dice, ¿puedo tomar un café contigo? Por supuesto, y me fue a su oficina. Y me dijo, me dejaste helado, tienes toda la razón. Cuando yo me piden un director, también tengo que decir en aras de la transparencia que eso fue hace como 8 años y siento que las cosas han cambiado, pero lo que digo es, muchas veces, o sea, y me dijo, tienes toda la razón, o sea, nosotros te hemos evaluado, tú conseguiste trabajo, y cuando me piden directores, siempre me vienen a la mente los mismos. Entonces, primero, insisto, hay que levantar la voz, hay que hacerse conocidas. Tenía una amiga que ya murió, que era una súper directora y me decía, que va contra mí, ¿no? Me decía, las mujeres a veces nos vamos a los cócteles empresariales y nos quedamos en una esquina. Tenemos que caminar, tenemos que saludar, tenemos que pasearnos, tenemos que hacernos ver. Entonces, yo soy una convencida de que uno tiene que demostrar y tiene que conversar y tiene que hablar con la gente y demostrarle en esa conversación que sabe, que puede, que conoce. Entonces, mi primer obstáculo fue ir y hablar claramente con una persona y decirle, tú me conoces, tienes mi currículum, sabes quién soy, ya me evaluaste. Y les digo, lo sigo haciendo, a pesar de que sé que ya ahora soy más conocido y todo, pero creo que es algo que no solo además, y lo digo de corazón y no por estar, no solo lo hago por mí, sino lo hago por todas las mujeres. Creo que la vez pasada te comenté, Mali, que yo estoy en un directorio que yo he sido la primera mujer independiente ya. Entonces cumplí un año en marzo y me llama el director corporativo y me dice, Rosa, la verdad, escuchen esto, la verdad que ha sido tan buena la experiencia de tenerte que ahora queremos poner más directoras en otra de las compañías del grupo. ¿Tú nos puedes referir más mujeres? O sea, les digo sinceramente que tendrían pues alguna persona, o sea, hay todavía empresas y no las cataloguemos mal, sino que no han tenido la posibilidad de experimentar, que no han tenido la posibilidad de tener una mujer en el directorio. Entonces, claro, tienen estos miedos, estas preocupaciones de que van a romper la dinámica del directorio que viene manejándose muy bien, creen que van a tener, no sé, algún otro tipo de comentarios que no pueden, que no van a ellos poder saber manejar. Y entonces, uno cuando entra a un directorio, y esa es la otra cosa, como mujer, primera mujer, tiene una responsabilidad de dejar bien el nombre, ¿no? Para poder abrir a las demás. Entonces, la verdad que eso es uno de mis, así como de mis medallitas en el pecho, que me hayan dicho, mira, tráenos más mujeres porque nos hemos llevado tan bien contigo, hemos estado tan satisfechos con la dinámica contigo que queremos tener más mujeres. Entonces, es una responsabilidad también hacerlo, ¿no? Buenísimo. Hacernos conocidas, hablar claro, ¿no? Y eso es súper importante para que sepan que acá estamos presentes y también se acuerdan de que nos pueden llamar. Hay una pregunta de Dolores Goitisolo. Nos dice si nos puedes compartir un poquito más sobre estos cursos, capacitaciones, estos estudios que hiciste en tu formación de directora. Si nos puedes dar el nombre del curso específicamente. Bueno, yo, sí, con gusto. A ver, primero hice el curso que hace ahora igual con la Universidad del Pacífico. Eh, Fue súper, súper bueno, en dos sentidos les digo. Uno, obviamente, por la mirada más macro, más porque tiene la macro y la micro. Y la micro tal vez uno que ya está en empresa la maneja, pero siempre es bueno ver otros casos.
Pero segundo, por el networking, que para mí también fue fundamental. O sea, la mirada, conocer a otros, pero a la vez la mirada de otros es muy importante. Y el segundo que hice fue el de Yale, que es para formación de directores, que es un immersion de una semana allá en New Haven. Es súper, súper bueno. A mí me encantó. Ahora estoy queriendo llegar, pero me tengo que estabilizar con tiempos. El de Harvard, que hay uno de directoras para mujeres en Harvard, pero el de Yale fue súper bueno porque además de tener casos, tenían unos, obviamente unos expositores formidables, pero también tenían, por ejemplo, un general para ver estrategia. O trajeron bueno, a un ex consultor de primer nivel de Embraer Brasil para ver los casos de corrupción en Brasil. O sea, que te da una visión mucho más global de los temas de directorio. Y el tercero, que voy a hacer un publicherry, pero la verdad yo quedé muy satisfecha, fue el de ASCLA, el de secretarios corporativos, porque yo que soy una ingeniera, que mi tema es financiero, el entender, por ejemplo, las agendas, las actas, el manejo y finalmente eso es uno de los temas que yo ahora más fuerte llevo, el gobierno corporativo a las, sobre todo empresas familiares. Este, fue para mí sumamente revelador el entender la dinámica del gobierno corporativo. Entonces el de ASCLA para mí, siendo, digamos, una cosa mucho más chiquita, más local, me pareció muy, muy bueno. Y de hecho, también quiero aprovechar porque el próximo curso de secretarios corporativos se está por lanzar y de verdad tengo la grata satisfacción de poder también ser parte de ese curso, mostrando un poco esa experiencia, ¿no? Haber estado en esos directorios tantos años y teniendo la importancia del acta. Es un tema que a veces lo pasamos desapercibido, pero que creo que es muy importante. Y yo te quiero hacer otra pregunta relacionada con los retos. Tú nos comentabas los retos que tuviste para ser directora. Siendo directora hoy en día, ¿cuáles son tus mayores retos? ¿Cómo manejas una situación en la que de repente tú tienes un punto de vista que no la comparte el resto? ¿Cuáles son tus estrategias para poder lograr esta, no unanimidad, pero de repente para que puedan estar de acuerdo de alguna manera o escuchar tu punto de vista o reflexionarlo y llegar a un consenso? ¿Cómo manejas ese tema cuando eres minoría? Mira, me ha tocado dos situaciones distintas, aunque basadas en los mismos casos que tú dices. Yo era vicepresidente del directorio, soy vicepresidente del directorio de Electrocayali, y me tocó en febrero del 2020, antes de que nos cerraran, por un tema de cambio de ministro, le pidieron, sacaron al presidente del directorio, entonces yo quedé de presidenta interina, en teoría, por un par de semanas, porque el nuevo ministro ya iba a firmar la nueva nominación del presidente. Bueno, entre idas y venidas cambiaron al ministro. Cuando llega el otro ministro, ya era marzo, nos cierran en la pandemia y me quedé cerrada. O sea, nos quedamos cerrados, pero de una empresa de servicio público que no podía tomar lectura, que no podía facturar, pero que tampoco podía cobrar, pero tampoco podía cortar el servicio, porque era un servicio público. Y yo me quedé de presidenta de todo eso. Tremenda experiencia, nunca terminaré de agradecer porque en verdad hicimos maravillas y seguimos siendo en FONAFE la empresa eléctrica con mejores indicadores. Pero el tema es, oye, me tocó pues romper huevos para hacer tortillas, ¿no? Eh, y yo sabía que en algunos casos iba a tocar puntos candentes, temas difíciles. Entonces, lo que hice fue llamar a cada uno de los otros directores y socializar mi punto antes de, ¿no? Oye, esto lo voy a decir por esto, por esto, por esto, no lo puedo decir todo esto en el directorio porque podría yo estar colisionando o no me gustaría decirlo enfrente del comercial, pero mira, por esto, por esto, por esto. Entonces, me tomaba una buena
2 horas a la semana para socializar lo que yo pensaba todo antes de llegar a la propia sesión. Para, digamos, que los puntos más ásperos, las preguntas que yo sé que tal vez ellos no me hubieran hecho en una sesión, sí me lo hicieran en el 1 a 1 y yo poder hablarlo tranquilamente. Eso es obviamente cuando diriges la sesión como presidente, ¿no? Cuando estás poniendo un tema sobre la mesa, qué sé yo, es mejor hablarlo antes, tenerlo discutido. Eso no quiere decir que los convenzas totalmente, pero tal vez la discusión más fuerte, la explicación más detallada, lo puedes dar antes. Entonces ya tienes una sesión mucho más fluida. En otro caso, y que obviamente es, como yo les decía al principio, la responsabilidad de ser director independiente es que tú, y en el caso de empresa regulada, y en el caso de la directora independiente de una empresa pública, yo en teoría represento a todos los usuarios, o sea, porque soy la directora independiente, yo no voy por parte del Ministerio de Economía, no voy por parte del Ministerio de Energía y Minas, no voy por parte de Servir, no voy de, o sea, yo voy representando. Entonces, tengo que cumplir mi mandato, sabiendo que puedo tener alguna opinión en minoría, eh, pero lo primero es el respeto, lo segundo es la sustentación técnica. Y eso siempre, siempre, siempre lo he dicho. O sea, uno tiene que ir no a lo personal, sino con los números o con el sustento técnico que corresponda, ¿no? Si no son números, si es la ley, si es eso es muy importante. Yo, como les digo, me puedo haber discutido fuertemente y todavía me dicen, no, Rosita, la pasamos también contigo que queremos más mujeres. O sea, creo que eso no quita de siempre tener una sonrisa, de siempre ser amable, pero hay cosas que no se negocian, ¿no? Entonces, cuando uno está en temas, en zonas muy grises, siempre hay algo. Entonces, mejor es el punto claro. No, y buenísimo el hecho de que converses antes. Si sabes que es un tema complicado, vas escuchando los puntos de vista y también te vas tú nutriendo. Y vas de repente viendo otros aspectos que no los vistes a la hora que comenzabas a tomar posición. Y ahí está el tema de la diversidad del directorio, que es algo tan importante. Y que como tú dices, lo ideal sería que se converse en la sesión, pero a veces no todo el mundo está lo suficientemente abierto para hacerlo y se van acostumbrando a este diálogo. Bueno, cuando eres líder, de hecho, el presidente del directorio lo puedes hacer perfectamente. Pero si no lo eres, también podrías comenzar a tú pedir la palabra, llamarlos, oye, ¿cómo ves este tema? ¿Qué te parece? Mira, esta es mi opinión, ¿cómo lo ves tú? Pero siempre conversando antes para poder lograr este consenso y escuchar otros puntos de vista. Hay una pregunta también que nos hacen, y tú comentabas, volviendo al tema de la experiencia de la formación privada en el directorio del sector público. Danos un ejemplo de cómo pudiste volcar esa experiencia eh, de tu formación privada en un detalle en el sector público, en un tema de repente que trajiste, que no lo habían visto, un tema de agenda. Danos un ejemplo concreto de cómo aportaste esa visión privada en este mundo público. Por ejemplo, en el directorio de Electrocayali tengo fantásticos, pero tenemos un equipo, un Dream Team, fantásticos, pero no hay financieros. Entonces, por ejemplo, y esta fue entrando en la primera sesión, habían unos temas financieros, yo hice unas preguntas sobre temas de provisiones. Ahí nomás, o sea, chicas, ahí nomás, al día siguiente me llamó el presidente y me dijo, ¿puedes ser mi vicepresidenta? O sea, él se daba cuenta que yo complementaba sus conocimientos fuertísimos en electricidad, en energía rural, en todo eso. Entonces, por ejemplo, o sea, las negociaciones en todos los directorios que estoy, las negociaciones con los auditores es mía. ¿Por qué? Porque yo soy la financiera dura, la que tengo más de 20 años, pues, estando al responsable de los estados financieros, de las provisiones, de la depreciación, etcétera. Entonces, eso para mí es como, ¿no? Como mi pan con mantequilla y mi café en la mañana, o sea, es lo que me desayuno toda la vida. Entonces, eso, por ejemplo,
ha sido mi fuerte en una empresa en la cual ya no estoy, que era una clínica. Todos mis directores eran doctores, por ejemplo. Entonces, claro, el llevar el tema financiero administrativo, la gestión, en los mismos directorios de empresas, perdón, de empresas públicas, la gestión, o sea, normalmente ponen a gente que está muy enfocada en el tema del sector. Pero el tema de gestión, que a veces te puede dar buenos dolores de cabeza, porque no hiciste bien una provisión y al final del año te la revierten y terminas con lo que tú creías que era un buen año y termina siendo pérdida. Y eso en una empresa del Estado puede ser muy fuerte. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Las negociaciones, cosas que para nosotros son el día a día del sector privado, ojo, ¿ah? Porque nosotros no estamos viendo que si la DGER, la Dirección General de Energía Rural, acaba de decir que el precio en barra, no. Entonces, oye, sí, eso es bacán. Yo finalmente seguí todo un curso para entender la fórmula polinómica para la tarifa, etcétera. Pero el día a día, el ayudarles a entender cómo llevas la gestión de la organización, eso, por ejemplo, en muchas empresas del Estado no es parte del directorio. Y una pregunta, ¿y estos temas de gobierno corporativo? Tú decías que te has convertido pues en una fanática del gobierno corporativo. ¿Qué ejemplo concreto nos puedes dar de cómo has llevado este tema a empresas del sector público? ¿Y cómo lo han recibido también ellos? Mira, yo creo que la mayoría de los directorios de las empresas del Estado em, están ávidas y reciben muy bien. Efectivamente, no es algo que se dé de un día para otro, hay que comenzar a ordenarlos. Y cuando los comienzas a ordenar bueno, FONAFE la verdad es que está bastante adelantado y les digo, adelantado hasta nivel regional, cuando me digo contra empresas del Estado de Argentina, de Paraguay, está bien adelantado. Sin embargo, por ejemplo, el establecer agendas anuales, establecer porcentajes de enfoques de las agendas. Oye, ¿cuánto estratégico, cuánto táctico, cuánto operativo, cuánto mandatorio? ¿No? Para poder no descuidar, o sea, por el día a día a veces descuidas la estrategia, hacia dónde vamos, el propósito de la empresa, la sostenibilidad, los temas también que son finalmente muy importantes, pero claro, el día a día, la operación te come, ¿no? Eh, y ordenarlos no es fácil. O sea, en Electrocayale, por ejemplo, ya está todo súper bien. Tenemos comité de auditoría, tenemos comité de gobierno corporativo, tenemos comité de nuevos negocios, todos esos comités del directorio. Pero, por ejemplo, en Caja Huancayo tenemos todo eso porque lo manda la SBS y tenemos hasta veedores de la SBS en nuestros directorios. Y sin embargo, tenemos que seguir ajustando a veces agendas, porque claro, cuando tienes un tema mandatorio muy fuerte y la agenda se te termina yendo a 25 puntos, es humanamente imposible todos. Entonces, ahí es donde comienzas a ver cómo manejas esto a través de los comités para que llegue una cosa mucho más digerida al directorio. ¿No? Tienes que comenzar a ver también las agendas de o qué comités vas a crear, o las agendas de los comités, no solo la agenda del directorio, etc. Y además nos pasan las empresas reguladas que muchas veces este gobierno corporativo te lo impone en la normativa. Entonces ahí necesitamos ser las que llevamos la bandera y explicar, ok, es un tema regulatorio, pero mira el beneficio y tu experiencia contando cómo te dio resultado en la parte privada y cómo lo traes y por qué tenemos que tenerlo en nuestra cultura, ¿no? Para que el board entienda de que esto es necesario no porque el regulador me lo pide, sino porque yo estoy convencida de esto. Entonces, Exacto. eso Por también es un ejemplo, tema bien importante. el sistema de prevención de lavado de activos, por ejemplo, que si bien es mandatorio, no hay que hacerlo como para llenar un checklist. Ah, sí, Exacto. sí, sí, sino el beneficio que es hacer esta capacitación a los colaboradores, el beneficio, o sea, cómo nos protegemos a nosotros mismos y a ellos, y no solo es, oye, ¿por qué es mandatorio? Lleva la capacitación 1 hora, check, 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 ¿cuántos pasaron? No, faltan 4, apúrense. No, o sea, Exacto.
Rosa, tengo otra pregunta que nos hace Rocío Portugal. Nos pregunta, ¿cómo percibes tú que los directores hombres con los que compartes sesiones de directorio, cómo ellos perciben la diversidad, que este aporte que hace la diversidad al mundo de los directorios, ¿no? Ellos perciben que realmente se está aportando valor esa diversidad en un mundo pues que hoy día muchas veces lo llamamos como este club de Toby. ¿Cómo percibes que ellos ven ese tema de la diversidad? Mira, hay todavía mucho escepticismo, ¿ya? Todavía hay, pero ahí yo les digo, en mi experiencia toca demostrar. O sea, esto no es solo un tema de decir, es un tema de ir y plantearles a ellos que tú estás en la misma capacidad de discutir temas duros con ellos, ¿no? Yo siempre digo, y tengo un par de amigas que me dicen, revélate, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Llego y de plano me dicen Rosita. Entonces es como, no me tratan de ingeniera ni de doctora, sino Rosita. Yo le digo, no, lo hacen con cariño, no es que me estén, o sea, en verdad, lo hacen con cariño. Pero claro, después del Rosita paso a plantear mis temas con solidez, con energía, con énfasis, y entonces ya el Rosita es netamente de cariño, y todos se dan cuenta que uno está a la altura y puede discutir y demostrar. Entonces, pero efectivamente, todavía hay un tema, ojo, si se los digo versus hace 7 años, es mucho menos, eh, pero no nos podemos quedar en el discurso. Yo creo que la demostración es mucho más importante, ¿no? Estar en las reuniones, participar, sentar la voz, decir cosas, no quedarnos en, ay, yo pensaba esto, pero no lo dije. Díganlo, les puedo asegurar, pero así, 100% segura, que lo que ustedes están pensando es una cosa buena, novedosa, los otros también lo están pensando y seguro que ellos lo van a decir. Hay que decirlo, yo ya no me quedo callada, sí, busco mi momento, busco mi palabra, busco también el momento donde sé que eso puede impactar, donde van a escucharlo bien, pero el quedarse callada no es una opción. De acuerdo. Ahora, bueno, ya estamos a pocos minutos de terminar y yo solamente quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo consideras estas plataformas de directorio como una herramienta importante al momento de poder llevar a más mujeres al directorio? ¿Cómo miras en tu percepción estas plataformas? Yo les adjudico muchísimo valor. Primero porque tenemos que tener un repositorio y yo les cuento, uno de mis directorios, un headhunter me llamó y me dijo, te vi en la plataforma y después dije, ay, ¿cómo no? Pero ¿cómo no se me ocurrió Rosita si yo te conozco? O sea, ¿vieron? Él me conocía, hemos hablado 20 veces, pero a la hora de tener de un headhunter hacerlo list, fue a la plataforma o sea, vio mi nombre y me dijo, ay, pero claro, Rosa, venga. Entonces, son herramientas de ayuda, tenemos que tener todas las herramientas a mano, todas las plataformas, todo el networking. Ahorita se vale utilizar cualquier herramienta. Llegará el momento en que eso fluirá más naturalmente y si no se necesiten listas, si no se necesiten hacerles acordar, pero no es hoy. Entonces, creo que este tipo de plataformas son súper valiosas para apoyarnos a hacer lo que queremos hacer, que es 30 al 2030. Tenemos que llegar a ese número mágico de todas maneras. Gracias, Rosa. De verdad que ha sido un placer poder compartir contigo este diálogo. Ha sido súper enriquecedor. Y ahí, acá nos acompaña Ceci para que nos dé unas palabras finales a este 60 minutos con Rosa Asca. Bueno, yo más que feliz, complacida, encantada y muy orgullosa de poder tener la sesión del día de hoy, Rosa. Gracias por tu conocimiento experto, por la generosidad de compartirnos tus experiencias, esta ruta que tú misma te has trazado para lograr llegar a los espacios de referencia que hoy también manejas y de lo cual estás también identificada. Como todos saben, estos espacios de 60 minutos se han sido creados precisamente desde la plataforma de Directores Perú con el objetivo de encontrarnos con aquellas directoras de empresas que hoy están marcando la pauta.
¿no? Esta alianza que la Plataforma de Directores Perú tiene con Women Corporate Directors, pues podemos tener el acceso, ¿no? Conocer a personas de la trayectoria como de Rosa, como la que hemos tenido también con Julia María, María Julia Sáenz también la semana la sesión anterior, muchas más que van a venir en los próximos meses. Yo me siento muy contenta y sobre todo creo que la sesión de hoy ha sido bien gratificante porque hemos podido tener lectura personal y especializada, ¿no? Qué duda cabe que para lograr llegar a estos espacios de toma de decisiones, espacios en donde el saber experto es el que marca la pauta, se requiere también de una estrategia personal. Así es que creo yo que ha quedado a todos, a todas muy claro la tarea que tiene pendiente para mantenerse en estos espacios de referencia y yo tan solo, bueno, queriendo agradecer a todas y a todos quienes nos han podido seguir en esta oportunidad, invitarles, por favor, a la próxima sesión que tendremos en el mes de julio, ¿no? Que también va a ser sumamente interesante, y a los miembros de la plataforma recordarles que para julio, el 22 de julio, estamos organizando una sesión presencial media hídrica, ¿no? Vamos a tratar de reunirnos poco para celebrar las fiestas patrias y a su vez también volver a tener estos encuentros dirigidos con los protocolos de protección, porque vamos, el COVID está fuerte todavía, mucho más, menos potente, pero sí con un efecto de contagio alto, así que no se preocupen que estamos tomando todas las previsiones del caso, y sin más, Magali, muchísimas gracias por la conducción. Rosa querida, gracias por compartirnos esta sesión, y a todas y todos, bueno, muy buenas noches, gracias por estar aquí una vez más. Gracias, adiós. Chao, chao a todos. Gracias. Luego.